Bienvenido. Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Este domingo es para que mi pueblo se humille delante mío, me invoque, busque mi rostro, para que yo sane su tierra. Y el agotamiento que yo sentía en mi cuerpo, siento. El Señor me decía: no sos solo vos. Hay tantos que hoy están con los brazos abajo. Y yo quiero intervenir. Así es que hoy vamos a hacerle caso. Vamos a hacerle caso a Dios. Y nada más quiero compartir con ustedes algunos pensamientos acerca de este pasaje antes de que tomemos un buen tiempo para estar en la presencia de Dios y orar por lo que está pasando en medio nuestro. ¿Ok? El contexto de este pasaje es un contexto glorioso. Imaginemos ese templo de Salomón recién construido, con toda la gloria con la que nos la describe la palabra del Señor, con los adornos hechos de oro, con esas telas preciosas, con esa magnificencia, esa magnitud que tenía ese templo. Y cuando Salomón dedica ese templo a Dios, la presencia de Dios cae en ese lugar una vez más como forma de nube, como pasó en el desierto. Y dice la palabra del Señor que nadie podía entrar al templo. Todo el pueblo estaba afuera de rodillas, rostro en tierra, porque no podían entrar al templo de cómo estaba lleno de la presencia de Dios. Dios se manifiesta y habla con Salomón, que supongo que eso también tuvo que haber sido glorioso, y le deja una promesa eterna. Ahora contábamos de las promesas de Dios, ¿cierto? Le deja esta promesa: cuando su pueblo se acerque a Él con un corazón sincero, Él va a responder. Amén. Desde el momento en que Dios se presenta al pueblo de Israel en el desierto, cuando los acaba de sacar de la esclavitud en Egipto, los lleva al Sinaí y se presenta delante de ellos y les dice: yo soy el Dios que los sacó de la esclavitud. Yo quiero hacer un pacto con ustedes. Yo quiero vivir en medio de ustedes. Y la instrucción específica a Moisés fue poner el tabernáculo en medio del campamento israelita. Y eso tiene muchas otras ramificaciones, pero hoy nos vamos a enfocar en el hecho de que ese Dios, a diferencia de todos los demás que podían estarse inventando los demás pueblos alrededor, ese Dios vivo quería vivir en medio de su pueblo. Él quería estar en medio del día a día de su pueblo. Que no hubiera una sola cosa que ellos tuvieran que hacer sin tenerlo presente, sin que Él estuviera ahí presente. Si ellos estaban cocinando, si estaban en reuniones, si estaban caminando por el pueblo, por el campamento, por lo que fuera, desde todo lugar podían ver ese templo y decir: ahí está mi Señor. Si necesitaban clamar a Él en ese momento, ellos podían correr al templo y clamar ahí. De la misma manera, después de conquistar la tierra prometida, el templo fue un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Hoy
nosotros, el cuerpo de Cristo, somos ese templo donde Dios habita. Somos ese templo donde Dios escucha y donde Dios actúa, según 1 Corintios 3:16. Ya no necesitamos, tal vez, tener ese templo a la vista, ese tabernáculo en el centro del barrio. Ojalá tuviéramos una iglesia en medio de cada barrio, sería maravilloso. Pero también es maravilloso que ese templo somos cada uno de nosotros. Dios quiere estar presente en cada uno de los momentos de nuestra vida. Él no permanece indiferente. Él no está poniendo atención a otra cosa. Él está completamente presente en nuestra vida. Dios escucha las oraciones de su pueblo. Amén. Dios le habla a Salomón y le dice: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si nosotros vemos el capítulo anterior, que sería 2 de Crónicas 6, Salomón estaba orando, pidiéndole a Dios precisamente eso: que oyera desde los cielos las súplicas de su pueblo acá en la tierra. Y Dios le dice: yo he oído esa oración. A veces, cuando estamos pasando por momentos complicados, nos cuesta escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Nos pasa a todos. A veces sentimos que Dios está distante, que tal vez no es algo como tan urgente para Él, que las tortas del otro lado del mundo tal vez son más urgentes. Entonces nosotros estamos como más abajo en la lista de pendientes. Aun cuando parezca que todas las puertas están cerradas, aun cuando usted y yo no veamos cómo este asunto se puede arreglar, el Señor ha escuchado nuestra oración. Y algo importante que nos enseña la palabra de Dios es que la oración tiene poder. La oración abre posibilidades. La oración nos coloca en un lugar, no físico, sino un lugar espiritual, en el cual Dios puede actuar en nuestro beneficio. Aun cuando la respuesta tal vez no llega como y de la manera en que nosotros la estamos esperando, pero llega. La oración siempre va a tener una respuesta. El Salmo 34:17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y usted hoy podría decir: de ahí sí, pero claman los justos. ¡Qué torta! Usted ha sido hecho justo al haber confesado con su boca y creído con su corazón que Jesucristo es su Señor y Salvador. Claman los justos, todos ustedes, claman los justos, y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. La segunda cosa que este pasaje nos habla es que Dios llama a su pueblo a humillarse y a buscar su rostro. Los versos 13 y 14 dicen: si yo cerrare los cielos, y sigue hablando de eso, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Aquí Dios presenta una clave para quienes hemos decidido poner nuestra vida en sus manos. Y es que los problemas, aquí habla de sequía, de plagas. Nosotros podemos hablar de enfermedades, de deudas, de falta de trabajo, de quebrantamiento en las relaciones, de agotamiento, de situaciones laborales.
de todas las demás complicaciones que nosotros podamos enfrentar, pueden ser oportunidades para volver el corazón de Dios, para recordar su fidelidad y para tomarnos de esa fe como si fuera el salvavidas para poder superar esa prueba. Y este pasaje nos da 2 claves para tener una respuesta divina. 4 claves, perdón. En primer lugar, humillarse. Y esto es algo complicado en general. A unos les cuesta más que a otros, pero a todos nos cuesta. En algunas ocasiones necesitamos reconocer que sencillamente llegamos al tope de nuestras posibilidades. Que todo lo que yo podía hacer, todas las puertas que yo podía tocar, todos los conectes a los cuales yo podía accesar, ya no dieron abasto. No son suficientes. No tienen lo que se necesita para solucionar mi situación. Y en el momento en que usted y yo delante del Señor podemos confesar y admitir de corazón, decir: Señor, yo no puedo. Señor, yo no tengo lo que se necesita para arreglar esto. Como me dijo a mí la doctora, esto está tan enredado que vamos a ver por dónde empezamos. A veces no sabemos ni por dónde empezar. Señor, me humillo ante vos y acepto que necesito de tu ayuda, que necesito de una intervención divina. La segunda clave es orar. Y esa no es la oración repetitiva que nos sabemos todos cuando nos sentamos a la mesa a comernos el platito de comida, y a veces más bien la aceleramos para que no se nos enfríe el almuerzo. No. Es una oración donde no solo estamos hablando. Es una oración donde estamos abriendo nuestro corazón delante del Señor. Y además estamos esperando en Él. No es un monólogo, es una conversación donde usted y yo hablamos y el Señor responde. Donde usted y yo hablamos, y muchísimas veces cuando estamos en ese momento abriendo nuestro corazón delante del Señor, de nosotros comienzan a salir palabras que tal vez ni siquiera sabíamos que necesitábamos expresar. Sentimientos, percepciones. Y eso es el Espíritu Santo sacando de nosotros lo que necesitamos presentar delante de Dios. En tercer lugar, nos habla de buscar su rostro. Y a veces podemos decir: ¿y qué significa eso? En la práctica, ¿cómo es eso? ¿Verdad? Y yo, pensando en eso, me acordaba de estos libros, ¿se acuerdan? De Encuentre a Wally, ¿era que se llamaba? O Waldo, y de los zombies. Los zombies son como para los que son de miedo. A veces pensamos que buscar el rostro de Dios es algo así como medio extraño. No. Buscar su rostro tiene que ver con acercarnos a Dios, no solo porque estamos necesitando ayuda, no solo porque estamos con el agua aquí, sino buscar su presencia misma. El momento en que usted y yo podemos sentir la presencia de Dios, en que podemos escucharlo, en que nuestro espíritu verdaderamente reacciona porque está en medio de la presencia de su Creador. Y necesitamos dar espacio para eso. Eso no es algo que pasa en 3 minutos.
Eso no es uno de esos devocionales rapiditos para las mamás que no tenemos tiempo. No, eso necesitamos hacerlo con tiempo. Y en cuarto lugar, cambiar los malos caminos. En algunas situaciones adversas, no en todas, en algunas, vamos a estar lidiando con una repercusión, tal vez de malas decisiones que hemos tomado, tal vez de pecados que hemos cometido, o incluso podemos estar experimentando el resultado del pecado ajeno que nos salpica. Y eso ocurre en esta sociedad quebrantada. En casos en que nosotros necesitemos arrepentirnos porque estamos conscientes de que hemos tomado malas decisiones, necesitamos no solo pedir perdón, sino tomar las decisiones y las acciones que nosotros necesitamos tomar. Hacer nosotros lo que nos toca a nosotros para que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Hoy en la mañana nos atrasamos para llegar aquí y me decía mi hijo mayor Felipe: mami, pero en la mañana yo oré para que pudiéramos llegar temprano. Y yo le dije: de ahí sí, mi amor, pero es que vieras que Javito duró mucho en la ducha. Y cuando yo iba a cerrar la puerta de la casa no encontraba las llaves. Y en esas dos cosas nos atrasamos. A veces pasan cosas por culpa nuestra, aunque nosotros le hayamos pedido a Dios. Todas estas claves nos llevan a la respuesta divina. La promesa es que Dios responde cuando hay corazones rendidos delante de Él. Isaías 57:15 dice: yo habito con el quebrantado, con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. En tercer lugar, Dios promete responder y sanar. En los versos 14 a 16 de 2 de Crónicas 7 dice: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es la parte gloriosa. Dios promete actuar y su respuesta abarca perdón, restauración y bendición. Dios nos promete tres cosas: escuchar, oír. Él no va a ignorar la oración de un corazón sincero. En segundo lugar, perdonar, porque su misericordia siempre va a ser más grande que nuestros errores. Y en tercer lugar, sanar. Sanar la tierra, sanar el alma, sanar los hogares, sanar las relaciones, sanar las finanzas, sanar el lugar de trabajo, sanar la iglesia misma. El verso 15 dice algo hermoso, dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. En ese momento se refería al templo, pero ahora se refiere a cada uno de nosotros. En este momento estarán abiertos los ojos de Dios y atentos los oídos del Señor a toda oración que pase en usted, que usted haga. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos de nosotros hemos estado a punto de gritar socorro en estos días, en esta temporada? Socorro. Señor, mis fuerzas ya no dan. Señor, ya no sé qué hacer. Señor, estoy asustado.
Señor, cada día es una lucha. Señor, no sé cómo salir de esta decisión que tomé. Querida familia, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sus ojos no se han cerrado. Él no se ha olvidado de sus promesas. Si usted y yo nos humillamos, oramos y buscamos su rostro, Él va a responder. El verso 16, cerrando este pasaje, dice: mis ojos y mi corazón estarán ahí por siempre. Él no es un Dios que solamente recibe boletas de petición y las gestiona. No, su corazón está involucrado en eso que usted está viviendo. Esa angustia que usted siente, ese agotamiento que usted siente, esa necesidad que usted tiene, Él también la está sintiendo. Él está invertido en su vida hoy. Así es que yo quisiera que tomemos tiempo en esta mañana. Tenemos bastante tiempito todavía para entrar en la presencia del Señor. En primer lugar, ahí tenemos las claves. En primer lugar, nos vamos a humillar. Si usted quiere hacerlo por medio de una oración, si quiere hacerlo por medio de unirse a cantar, si quiere hacerlo de forma física y puede hacerlo de forma física, poniéndose de pie, levantando sus manos, o poniéndose de rodillas, o pasando aquí al frente, quiero que todos tengamos una libertad completa el día de hoy. No se sienta restringido a estar en su silla. Si su silla es su lugar seguro en este momento, quédese ahí. Pero si usted siente que necesita ponerse de pie, si usted siente que quiere arrodillarse, si usted siente que quiere estar aquí adelante para tener más espacio, lo que usted guste hacer, lo que usted necesite hacer, hoy nos vamos a humillar primero delante del Señor y vamos a reconocer quién es Él en nuestra vida. Y no solo lo vamos a reconocer, vamos a confesarlo, porque en nuestra boca hay poder, en nuestras palabras hay poder. Amén. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.